Mentira número 8. Dios quiere ser una prioridad. En ocasiones nos relacionamos con Dios como si hubiera magia involucrada. No lo decimos tal cual, pero así creemos que funciona. Si tengo la fórmula mágica y las palabras mágicas, obtendré el resultado correcto. El objetivo es el control o al menos la certeza. Si rezamos la oración correcta, podemos hacer que Dios baje del trono y haga algo, cualquier cosa que creamos querer o necesitar. Nuestra fórmula puede ser el trabajo, es decir, hacer muchas actividades correctas como orar, dar, leer la Biblia, ir a la iglesia, o la fe. Tengo mucha fe y la ejerzo adecuadamente y entonces, sea lo que sea, pensamos que si hacemos la fórmula, Dios vendrá. Yo no crecí en una familia que se preocupara mucho por las cosas materiales, dice William Paul Young. Ciertamente no en exceso, pero siempre teníamos necesidades: comida, techo, vestido, etc. Mi padre es de una generación que, aunque no estaba capacitada para la crianza, era bueno en el trabajo. Y yo recibí mi ética del trabajo de él, pero especialmente de mi mamá. Sin que yo supiera, mis padres ahorraron algo de dinero para ayudarme en mi primer año de universidad, pero poco después de que dejé la casa, lo invirtieron con un confiable, entre comillas, religioso, y en pocos meses sus ahorros y los fondos para mi universidad habían desaparecido. Recuerdo a mi madre con lágrimas que rodaban por sus mejillas, explicando lo que había sucedido. El aspecto totalmente desconcertado de su rostro era una mezcla de emoción entre pérdida y desilusión. ¿Cómo nos sucedió esto a nosotros que pagamos fielmente el diezmo toda la vida? Magia. Y cuando no funciona, creemos que hay algo malo con nosotros o con nuestra fórmula. No oramos lo suficiente o durante el tiempo necesario, o no tuvimos suficiente fe, o hay algún pecado en nuestra vida que nos ha desconectado de Dios. El vocabulario griego y arameo del Nuevo Testamento es pequeño en comparación con el español, y aún es más escaso, de modo que los traductores usan muchas palabras que no existen en las lenguas originales. Palabras comunes de nuestra cultura se han vuelto el lenguaje de nuestra espiritualidad, aunque no estén en la Biblia. Tengo una enorme colección del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, llamado Kittel, una colección de 10 volúmenes que contiene miles de páginas de exploración para todas las palabras griegas del Nuevo Testamento. Y cuando quiero comprender una palabra, tanto el contexto de la escritura como su marco histórico y cultural, es allí donde acudo. El volumen 10 es el índice de los otros 9 y contiene una palabra griega para principado, seguida de la palabra prisión. Hay al menos 2 palabras significativas que uno podría asumir que estarían en medio de ellas, pero están ausentes: principio y prioridad. Principio y prioridad. Estas palabras no tienen una contraparte griega o hebrea. No existen en la Biblia. Estos son términos poderosos en el mundo de los negocios y han sido adoptados por el vocabulario religioso a tal punto que discutimos sobre quién las usó primero. ¿Has oído algún predicador que no use las palabras principal o prioridad? No es frecuente. Se han vuelto parte de lo que vemos y pensamos acerca de nuestra relación con la vida y con Dios, pero no están presentes en el lenguaje de la Biblia. Jesús ocasionalmente se encontró en conversaciones delicadas. Los maestros y los doctores de la ley que le hacían preguntas muchas veces tenían intenciones ocultas. Comúnmente eran hombres encargados de preservar el sistema religioso y su propia seguridad en el trabajo. En una ocasión específica, la pregunta planteada a Jesús fue:
¿cuál es el mandamiento más importante? Esta parece una pregunta sobre prioridades. Es decir, dame una lista, Jesús. Haz una clasificación de las prioridades en mi vida, de la más a la menos importante. Debo confesar que la gente religiosa adora este tipo de listas. Ciertamente yo estaba entre ellos. Me daban las bases para ser un fariseo y para mi sistema externo de adjudicación que validaba mi esfuerzo y actuación, especialmente en comparación con alguien más. Pero había un problema enorme. La vida no funciona conforme a listas y las relaciones se complican con cualquier sistema de prioridades. Déjame puntualizar esto porque es como el corazón de este devocional. Había un problema enorme en la vida. La vida no funciona conforme a listas y las relaciones se complican con cualquier sistema de prioridades. ¿Qué significa poner a Dios en primero? ¿Es un porcentaje con relación a nuestro tiempo o al dinero o al enfoque? En efecto, si le damos a Dios solo una parte de nuestro sábado o domingo, ¿lo estamos haciendo una prioridad? ¿Quién decide cuánto debe darse para que Dios sea una prioridad? ¿Cuánto es suficiente? Existen ciertas prácticas espirituales como la oración o ir a la iglesia que estén calificadas como poner a Dios primero. ¿Quién lo decide? ¿Y qué pasa cuando tengo un hijo enfermo que requiere cuidado 7 días a la semana, las 24 horas del día? ¿Y qué hay sobre mi trabajo? ¿Duermo un buen porcentaje de mi vida? ¿El sueño está exento de esos cálculos? ¿Cómo acomodo la lista? Dios primero, familia en segundo lugar, trabajo o iglesia en tercero. Comprendo que para la realización de una tarea es útil tener una secuencia de actividades. Haz esto primero, aquello en segundo lugar, etc. Pero nuestras intenciones pueden ser completamente interrumpidas por una llamada de teléfono y de pronto nuestras agendas se vuelven irrelevantes. Creo que mucha de la frustración de nuestras vidas se debe a que nuestros planes y expectativas se ven interrumpidos. Creo que mucha de la frustración de nuestras vidas se debe a que nuestros planes y expectativas se ven interrumpidos. ¿Cómo respondió Jesús a la pregunta que parecía ser sobre prioridades? Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, el más grande y el más importante, acuérdate de estas 2 palabras, es amar al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Dios primero? ¿Sí? ¿Dios como prioridad? No tan deprisa. Luego Jesús dice, el segundo es como el primero. ¿Cómo? El segundo es también el más grande y el más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo puedes leer en Mateo 22, 36 al 40. En lugar de una lista de prioridades, Jesús nos introduce a algo completamente diferente. Una relación en movimiento, dinámica, viva, en la que Dios no es primero, sino central. Esto no es un organigrama, sino un móvil donde todo se mueve y cambia conforme nuestras elecciones y nuestra participación. De esta forma, el Espíritu Santo entreteje cada actividad en nuestro movimiento. Las listas se tratan de control y comportamiento. Dios se trata de una aventura y confianza. Si Él está en el centro de nuestras vidas,
entonces también el amor y la relación, dado que Dios es profundamente ambas cosas. Dios no quiere ser primero en nuestras listas, más bien central en todo. No se trata de que saques tu catálogo de prioridades del bolsillo y revises si lo que has hecho es correcto o suficiente. Esto se trata de vivir en una relación donde los planes pueden ser completamente fallidos, los programas pueden ser alterados en un instante y donde pasemos de una estación a la siguiente tan rápido como la marea. Alejarme del legalismo de las prioridades y de la inevitable culpa inherente, especialmente en relación con Dios, ha abierto un enorme espacio en mi vida y ha cambiado fundamentalmente la forma como vivo. La razón por la que le pongo atención a mi esposa o a mi familia no es porque estén en mi lista, o a mi familia porque es un deber que cumplir, sino porque los amo y estoy en relación con ellos. Son importantes y significativos. La forma como esto se ve cambia cada día. La interrelación entre trabajo, familia, recreación, salud personal, amistad, etc. cambia constantemente y se enfoca a veces aquí y a veces allá. En lugar de preocuparme sobre las prioridades o el balance, vivo una vida en la que Dios es central en todo, en la que el viento del Espíritu sopla y mueve los elementos del móvil en direcciones inesperadas y no anticipadas, mientras nos invita a participar en el momento, en el día. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.